Como les mencionaba, hay una alternativa para poder mostrar u ocultar preguntas dentro del mismo RedCap de acuerdo a las respuestas que el usuario vaya marcando. Por ejemplo, si yo tengo primero una escala tipo Likert y quiero que a las personas que me salgan con un nivel alto en lo que es depresión llenen otra encuesta que habla sobre riesgo suicida, entonces tengo que poder crear que esta pregunta solo se muestre para aquellos que tienen cierto nivel. A esto se le llaman las secuencias lógicas y hay dos formas de crearlas. Hay una forma que es de sintaxis, que se trata con un lenguaje de programación, tal vez ya creado en el mismo RedCap, que se trata del nombre de las variables que uno vaya creando cada pregunta, o simplemente un metodológico de arrastrar y soltar, que se trata de buscar la alternativa que tenga el usuario en cada pregunta y ponerla como la categoría o la lógica que va a seguir la pregunta que deseamos, ¿no? Entonces, para mostrarle ello, vamos a irnos al mismo RedCap. Y es justo en esta pregunta que les comentaba, para poder crear estas secuencias lógicas, marcamos en estas flechitas verdes, le damos clic y aquí nos sale, ¿no? Justo para poder editar con un lenguaje de código ya creado por el mismo RedCap o con el método de arrastrar. Por ejemplo, aquí nos dice, para esta pregunta de Radio Branch, que el usuario marque esta alternativa para poder mostrar esta pregunta, ¿no? Y le damos guardar. Entonces, al marcar esas alternativas, al usuario se le va a mostrar esta pregunta. ¿Cómo lo podemos observar por aquí? Entonces, esta es la versión web que uno va a tener dentro del mismo RedCap. Es decir, yo puedo compartir este enlace a algunos usuarios y puedan entrar a llenar este cuestionario. Y aquí les van a salir las mismas preguntas que hemos visto al anterior momento y va a ir marcando, ¿no? Las de opción múltiple con una sola alternativa, igual aquí, las de poder llenar el cuadro de texto, la de opciones múltiples, las de sí y no, verdadero o falso, la fecha, el cargar un documento, tal vez le podría subir algún archivo que yo tenga en mi directorio, el de la barra de valores de acuerdo a cómo uno se sienta. Por ejemplo, eso se puede aplicar en una escala de satisfacción, ¿no? ¿Qué tan satisfecho te percibes o qué tan satisfecho te sientes de acuerdo a alguna tecnología que se haya aplicado, algún servicio, ¿no? Los días de la semana en los que yo realizo ciertas actividades en la parte inferior. Y aquí es donde estamos con respecto a los branching logics o las secuencias lógicas, ¿no? Entonces, si yo marco esta opción, no va a pasar nada. Si yo marco esta última opción, tampoco. Si yo marco esta, me va a salir este cuadro de texto en la que tenga que especificar o poner algún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, ponemos algún número y eso es lo que y se queda detenido. Entonces, también tenemos algunas preguntas que puedan simplemente delimitar el final de la encuesta. Por ejemplo, si el usuario no acepta el consentimiento informado, entonces simplemente marcando esa alternativa en la que no acepta, va a salir esta opción, ¿no? Seleccionar una opción que dispara la finalización inmediata de esa encuesta. No puede avanzar si es que no acepta el consentimiento de informado, ¿verdad? Entonces, el usuario puede finalizar la encuesta o volver y editar la respuesta. Entonces, si yo quiero volver y editar mi respuesta, yo puedo marcar alguna de estas que no marca la finalización del proyecto. Y aquí el cuadro de texto que podría ser ya para ciertas observaciones o sugerencias que tenga el usuario, ¿no? Entonces, ya vamos a poner todo. Le damos a enviar y se envía la encuesta y se cierra esta. Eso es con respecto a los tipos, a los branching logics o las secuencias lógicas que se pueden ir creando dentro del mismo RedCap. Ahora bien, ¿cómo yo puedo distribuir una encuesta? Como les mencionaba, el proyecto está compuesto de varios instrumentos. Sin embargo, esos instrumentos en primera instancia solo pueden ser llenados por usuarios del mismo RedCap. Entonces, para que lo pueda difundir masivamente mi instrumento a ciertas personas, le tengo que habilitar el hecho de que sea como encuesta. De esta manera, el RedCap me va a crear un enlace para que diferentes personas que puedan acceder a este enlace me puedan llenar la encuesta
y así poder recolectar los datos pertinentes, ¿no? De repente yo quiero difundir mi encuesta por Facebook, por correo, por alguna página web. Entonces, yo simplemente habilito el hecho de que se puede utilizar como encuesta el instrumento y el REDCap me va a dar un enlace para poder hacerlo, ¿no? Es lo que justo hemos hecho hace un rato, en el que en la parte de configuración, en esta primera instancia donde ven que ya está en verde, lo de utilizar como encuesta ese instrumento, ya está habilitado. Entonces me aparece aquí en la parte izquierda lo que es distribución de la encuesta. Si le doy clic ahí, me sale esta pestaña, esta parte en la que ya me aparece el enlace para copiarlo y pegarlo en alguna nueva pestaña de la FedCap. Y aquí está. Tal vez el enlace me parece muy largo y lo quiero achicar, entonces por aquí está la opción para poder una encuesta más corta. Encuesta corta. Entonces aquí me sale ya más pequeño el enlace y ya no es tan emborroso poder compartirlo, ¿no? Igual, lo copio, lo pego y me redirecciona a la misma encuesta. Las dos son las mismas. ¿Sí? No hay ningún cambio, entonces yo puedo simplemente poder estar ahí. Otra de las características más importantes también del uso de REDCap son los estudios longitudinales. ¿Qué quiere decir? Donde, como les mencionaba al principio, donde se hace el seguimiento a los pacientes y se puede hacer las sesiones en diferentes momentos, tal vez de la misma encuesta, de diferentes encuestas con el mismo paciente, en diferentes momentos del día o en varios días, ¿no? Entonces, ¿cómo es que habilito el hecho de que una encuesta sea para estudios longitudinales? Simplemente le doy a la parte inferior de aquí, en los ajustes principales, donde dice habilitar el uso de recopilación de datos longitudinales, y me va a aparecer una parte donde dice definir sus eventos y designar instrumentos para ellos. Y ahí es donde me va a salir este cuadro, donde yo puedo llenar cada uno de los instrumentos asignados para cada uno de los eventos que yo desee. ¿A qué se refiere los eventos? Los eventos tal vez podrían ser los días de visita que se hacen a un paciente, ¿no? O los días que el paciente acude al establecimiento de salud para poder hacer su chequeo. Entonces, si ya le pregunté en la primera fecha sus fichas de datos, su nombre, su apellido, su dirección, entonces ese instrumento ya no lo vuelvo a aplicar para la segunda fecha de visita, simplemente le hago los otros cuestionarios como algunas escalas de seguimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hago esto en el mismo REDCap? En esta encuesta que hemos creado no está configurado para longitudinales, sin embargo, aquí tenemos una de seguimiento, ¿no? Donde se llama prueba de seguimiento. Entonces, aquí como ustedes ven, ya está el uso de recopilación de datos longitudinales en eventos definidos, ya está habilitado, y me aparece esta parte donde dice definir sus eventos y designar instrumentos para ellos. Vamos a definir los eventos. Entonces, aquí en eventos, yo ya tengo 8 eventos creados, ¿no? Desde el enrolamiento del paciente, la dosis 1, visita 1, dosis 2, visita 2. E incluso puedo crear diferentes ramas para cada uno de eventos, ¿no? Por ejemplo, quiero probar diferentes tratamientos o alternativas de intervención. Entonces, tengo una línea de seguimiento para algún tipo de intervención A y tengo una línea de seguimiento para un tipo de intervención B, ¿no? Son diferentes instrumentos de seguimiento para cada uno o diferentes eventos para cada uno de estos, que incluso empiezan ambos con el enrolamiento, la primera dosis, la visita, y así yo puedo ir creando más eventos para este mismo paciente que pasa por esta misma alternativa, ¿no? Entonces, una vez que yo ya creé todas mis ramificaciones y sus eventos para cada uno de estos del paciente, entonces vamos a designar los formularios. Yo puedo ir simplemente en esta parte superior a asignar los formularios para mis eventos. Le doy clic ahí y me sale este cuadro que justo les mostraba en la diapositiva. Para poder editar, al menos en la intervención A, vamos a poner a comenzar a editar. Y nos salen
cada uno de los instrumentos con sus cuadritos donde yo puedo ir marcando qué instrumento va a ir para cada fecha. Por ejemplo, visita de laboratorio, yo quiero sacarlo de la visita 2 y quiero ponerlo en la visita 1. Simplemente le doy clic para sacar el check y le doy nuevamente para que vuelva a aparecer, ¿no? Incluso así también. De repente la ficha sociodemográfica no la quiero tomar en la visita 3, entonces solo quiero tomarla en la mitad. De repente cambio de domicilio, no lo sabemos, y lo pongo ahí. Una vez que ya concluí de editar este cuadro de instrumentos por evento, le doy guardar. Lo guardamos y nos salen estos checks nuevamente en cada uno de esos instrumentos. Lo mismo podemos hacer para la intervención B. Aquí, por ejemplo, como les mencionaba, son otras fechas u otros eventos creados para, esta ramificación. Entonces igual podemos comenzar a editar. De repente aquí no tengo ningún instrumento, quiero aplicar el examen de sangre, el cuestionario moral y al final incluso también, ¿no? Quiero ponerles algún feedback para el paciente, lo edito y lo doy a guardar. Lo guardamos y ya está. Ya está guardado. Entonces, eso es con respecto a cómo uno va creando los cuestionarios de sus pacientes. Como les mencionaba también, una de las uno de los aspectos muy importantes en toda investigación es el cómo uno protege sus datos y quiénes pueden acceder al mismo. Entonces, el REDCap te permite crear usuarios y con permisos específicos para ciertas personas. Como les mencionaba, puedes estar trabajando con voluntarios, solo quieren que completen los cuestionarios, entonces solo les doy el permiso estricto para que puedan llenar los cuestionarios. Puedo tener un usuario para que me importe o me exporte los datos, para que haga el análisis de los mismos, entonces le creo su usuario, le doy los permisos correspondientes. Y puede haber un máster usuario que ya tiene la administración de todo el instrumento, puede observar qué están haciendo los usuarios, comparar si es que están haciendo el llenado correcto, comparar sus registros de cada uno de los usuarios y cómo es que lo están haciendo, ¿no? Eso, los permisos, los vamos a ver justo en esta parte de registros de usuarios, ¿no? Entonces, para crear un usuario, me va a pedir estos datos, ¿no? Aquí yo puedo darle los permisos, incluso hay una fecha de caducidad que yo le puedo delimitar al usuario, ¿no? Para que cumpla con los estándares de la investigación, ¿no? Configuración, pero puedo darle el permiso de configuración y diseño del instrumento, para que quite y dé permiso a otros usuarios, para que tenga un grupo de acceso de datos. Aquí, como les mencionaba, para la exportación de datos, para añadir y editar los informes que se van creando en el mismo REDCap, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hago eso en el REDCap? Estábamos aquí en esta prueba de seguimiento y en la parte izquierda, aquí es donde dice permisos del usuario. Le doy clic ahí y como ustedes pueden ver en esta prueba ya de seguimiento, yo ya tengo algunos usuarios creados, ¿no? Tengo estos 3 usuarios y como se pueden observar hay checks y X. Los checks significa que tiene permiso a esta característica que se menciona en la parte superior, ¿no? Y mientras que los X significa que no tiene este permiso. Yo quiero añadir un nuevo usuario, por ejemplo, ¿no? Añadir con privilegios personalizados. Bueno, me pide que añada algún... Vamos a probar con este usuario. Añadir con privilegios personalizados. Y aquí es donde están todas las características que uno va a ir seleccionando. Desde la fecha de caducidad, yo quiero que caduzca en 7 días. La configuración del diseño del instrumento, los permisos del usuario, la exportación de los datos, las herramientas la herramienta para importar, la calidad de los datos, los API también, la aplicación web, los registros. Y aquí yo le doy el permiso incluso para ciertos instrumentos. Yo tal vez solo quiero que me llene la línea base, los datos demográficos de los pacientes, mientras que el resto
no quiero que toque ni llene algo más, ¿no? Entonces simplemente le doy a añadir usuario y me va a salir aquí en la parte de acá. Si por ejemplo yo quiero editar alguno de estos que ya tengo, alguno de estos usuarios que ya tengo creados, le doy clic en cada uno de estos y me va a salir estas dos opciones. Asignar el rol, que tal vez yo he creado alguno, o simplemente editar los privilegios del usuario. Si lo voy a editar, me va a salir la misma pestaña anterior y los instrumentos con los permisos que yo quiero editar. Tal vez yo solo quiero que me, que me exporte los datos, ¿no? Conjunto de datos completos. No quiero que me añada los informes. No quiero que tenga acceso a las estadísticas y gráficos. No quiero que tenga acceso al resto de cosas, ¿no? Entonces simplemente le elimino todos los permisos. Pero quiero que tenga acceso sí a todos los instrumentos. Entonces le doy aquí a todos. Y guardar los cambios. Entonces me confirma que se han guardado correctamente y aquí están todas las características a las que tiene permiso. Aparentemente aquí, al menos en líneas generales, no tiene permiso prácticamente nada, pero ustedes ya han visto la configuración, ¿no? Como mencionaba, hay usuarios que ya son el usuario máster de todo el mismo RedCap, que administra toda la plataforma, que es el de Telesalud, en el que tiene permiso prácticamente para todos los instrumentos, ¿no? Todas las características del instrumento. Entonces, eso es con respecto al crear usuarios nuevos. El mismo RedCap te permite hacer un reporte de los datos que tú has recogido. Lo hace de manera descriptiva, no te hace un análisis muy robusto de los datos que has recogido, te muestra un análisis descriptivo de estos y de manera visual te permite ver cómo es que se están distribuyendo tal vez los datos con los que estás trabajando, pues estás recogiendo. De repente tal vez observas un sesgo entre los datos o entre las personas que estás entrevistando, lo que te podría ayudar a ir cambiando el objetivo que tienes, ¿no? O a quienes estás entrevistando. Asimismo, estos datos que tú vas recogiendo se pueden exportar. Se pueden exportar a diferentes plataformas que uno tenga disponible. Se puede descargar los datos en Excel para que lo uses en tu aplicación de SPSS, en tu aplicación SAS. También lo puedes descargar para que lo cargues en R, Stata. Entonces, hay diferentes alternativas con las cuales tú puedes exportar tus datos, ¿no? Vamos a ver de esta forma cómo es que puedes hacerlo. Entonces, para acudir a tus registros de datos, uno puede ir a esta parte en la que dice exportar datos, informes y estadísticas. Vamos aquí. Me va a salir esta parte donde yo selecciono los tipos de informes que quiero. Puedo seleccionar todos los datos que yo ya tengo almacenados o tal vez algunos instrumentos dentro del mismo proyecto creado. Si por ejemplo podemos seleccionar alguno de todos esos instrumentos que, como sabemos, ya han sido creados, e incluso como este es un estudio longitudinal de algunas fechas específicas o eventos, como se llaman aquí. Pero en este caso vamos a mostrar todo el informe completo. Vamos a ver, le damos clic aquí donde dice ver el informe de la parte A, que es de todos los datos. Y esperamos a que cargue y nos muestra estos datos. Estas es todas las encuestas llenadas con toda la información de cada uno de los pacientes que se ha ingresado. Esa es por decirse las respuestas ya per se que ha hecho el usuario. Entonces, para ir a gráficos, vamos aquí en la parte superior que dice estadísticas y gráficos. Vamos a seleccionar todos, al menos de demográficos. Y como se puede ver aquí, se muestran al menos los datos descriptivos de los mismos. En años, por ejemplo, nos muestra sus datos descriptivos, si es que hay algún valor perdido, el mínimo, máximo, promedio, desviación estándar, la suma y dividido en percentiles. Asimismo, también nos muestra un cuadro de distribución en el cual se muestra cómo están distribuidos los datos.
con respecto a las variables, a las preguntas tal vez cualitativas, con respecto a la etnia, nos muestra en este gráfico de barras, igual con la raza. Entonces aquí nosotros podemos ver esta clase de datos. De repente nosotros estamos mostrando que hay un sesgo, que faltan preguntas por llenar. Entonces, ¿cómo podemos observar el registro de los datos? Vamos a esta parte en agregar o editar registros. Y yo simplemente voy a ver aquí en la consola de estado de registros. En esta parte, al ser un evento longitudinal, se puede observar qué cuestionarios han sido completos por cada uno de los pacientes y qué cuestionarios están incompletos. En la parte superior tenemos la leyenda de cada uno de estos iconos, ¿no? El rojo se refiere a que está incompleto, es decir, que ha entrado al cuestionario, llenado un par de preguntas, pero que sin embargo no lo ha terminado. El gris se refiere al incompleto vacío, que ni siquiera ha entrado al formulario y no ha llenado ninguna de las preguntas. El no verificado significa que tal vez hay algún dato que necesita ser observado por el investigador para darle el visto bueno, y el completo es que ya terminó todas las preguntas del cuestionario correspondiente. Por ejemplo, en este día de visita 1, esta es la distribución de cada uno de estos instrumentos. Si yo quiero editar alguno de estos, de cada paciente, lo busco por esto y le doy clic al cuestionario en sí, a la bolita roja que tengo, y como usuario, ya propietario del cuestionario, como ya administrador de esta encuesta, puedo editar. Entonces, puedo cambiar algunas preguntas, por ejemplo, por aquí. Puedo cambiar estas alternativas y le doy guardar y salir, ¿no? Tal vez ya de repente ya lo terminé y ya no hay nada que hacer. Le doy a completo, guardar y salir. Y ya está. Este es del paciente y estas son todas sus preguntas correspondientes al mismo paciente que estábamos viendo hace un rato. Entonces volvemos aquí a la consola de estados de registros y nos sale aquí de todos los pacientes en conjunto. En el REDCap se divide en tres partes el cómo uno va creando esos instrumentos, desde el desarrollo, que se trata de la creación y el testeo de los instrumentos que se van a usar y el cómo se están creando dentro del mismo REDCap, lo que es la producción, que se trata de ya la recolección de los datos de los pacientes y de la unidad de análisis objetivo, y el archivado, que ya es el análisis de los datos recogidos, ya se concluyó el estudio y estamos haciendo el análisis de los datos. Esto se refiere al archivado, que consiste tal vez en guardar el formulario con el que trabajamos o eliminarlo porque tal vez ya no, ya no hay espacio dentro de la misma memoria. Entonces, eso es con respecto a lo de REDCap. Muchas gracias por su atención y estaremos viéndonos en unas próximas capacitaciones al respecto.